tema de hoy es el desierto y su poder transformador. En mí, por supuesto. En mí. Y Dios es bueno. Dios es bueno a tal que el domingo pasado vino Carol y nos dio una visión general de cómo está el tiempo, cómo está el estado del mundo allá afuera. Nos habló de que económicamente, socialmente, moralmente, la situación es caótica. Es caótica. Y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo te quiero pedir que leas la cita completa de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, porque ahí ustedes van a poder ver de que Pablo nos da una lista de características de la conducta del hombre en estos últimos tiempos. Y no quiero que se sientan aludidos, pero sí es una cita que nos llama a reflexionar, porque si hay algo en nuestro corazón que podemos ver ahí en esta cita, que lo entreguemos al Señor. Por favor, Reyes. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice Pablo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Amén, gracias. En los postreros días, últimos días, no necesariamente estoy hablándoles de un fin del mundo exactamente, pero estamos en los postreros días. La palabra dice que los postreros días vienen desde que Jesucristo resucitó y subió a su trono hasta la segunda venida. ¿Qué tan avanzado iremos? El Señor lo sabe, pero la maldad ha incrementado cada vez, cada día, cada minuto, cada segundo. La maldad del hombre está incrementándose. Y estos son los últimos tiempos, mis hermanos, y son peligrosos, dice, son difíciles, son tiempos furiosos, dice la palabra en algunas versiones. Y yo no sé a ustedes, pero a mí este tiempo de pandemia me ha dado mucho en qué pensar. Ya son 8 meses que anunciamos o se anunció la pandemia en Guatemala, pero muchos empezamos a recibir los efectos de la pandemia mucho antes. Hay empresas que, por ejemplo, sus suministros venían de la China o de alguno de los países de ahí, se les bloqueó el ingreso de esos suministros y empezaron a ser afectados mucho antes. Por ejemplo, yo como mi profesión lo que hago, pues los guantes, las mascarillas empezaron a escasear, se empezaron a ponerse carísimas. Ustedes no me dirán que no fueron también a comprar al supermercado algunas cosas que realmente no sirvieron de mucho en un principio, pero no sé por qué se hicieron. Ustedes ya saben cuál es el papel higiénico. Muchos fueron a comprar y se llenaron sus carretas completamente de esto. Pues en la prédica el domingo pasado, Carol, al final de ella, nos dijo algo así. Dijo: nuestros ojos no se pueden apartar de ver lo que Dios está haciendo. Y dijo también que era importante tomar posición, o con Él o contra Él. Esa es la decisión que en esta asamblea, decir que cada domingo se les da con los mensajes de la palabra de Dios que el Señor ha puesto. O toma usted la decisión de con Él o contra Él. También mencionó que estábamos en una guerra y que los dardos del enemigo estaban viniendo. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero yo he sentido los dardos del enemigo. Y han querido provocar en toda la gente lo que es el desánimo y que entremos en depresión. Y es cierto, este encierro nos ha afectado aún a los cristianos y a los que nos creemos muy espirituales,
no me dejarán mentir, nos ha afectado la salud mental y la salud emocional. Los patojos, nuestros patojos, ya quieren salir, pues quieren sociabilizar. Nosotros, el trabajo nos ha perjudicado de gran forma, ¿verdad? Y ahora, por razones obvias, las organizaciones encargadas de salud, por ejemplo la OMS, han enfocado todo su esfuerzo en la creación de vacunas, en la creación de tratamientos específicos y eficaces contra el coronavirus, y la salud mental la han dejado por un lado. Y por eso es que aún los suicidios en este tiempo han aumentado en todas partes del mundo. Ustedes lean las noticias. Y ahora, vemos algo importante, y eso es de tomar nota, pero algo está sucediendo aquí. Todos hemos pasado por crisis. La crisis del terremoto del 76, muchos de los que estamos aquí, yo no sé si ustedes ya habían nacido, algunos de ustedes, pero yo ya había nacido, tenía 16 años en ese tiempo. La crisis del terremoto, la crisis de las tormentas, estas del Mitch, etcétera, etcétera, de alguna forma han sacado lo mejor de nosotros. Ustedes ven que gente de toda clase, hombres, mujeres, de todo estrato social, unidos, reunidos, rescatando al país, unidos en los escombros, tratando de salvar vidas en el terremoto. Pero algo está sucediendo con esto. Esto nos está quitando un montón de situaciones. Esta pandemia nos está quitando muchas cosas. Estoy hablando de trabajo. Muchos nos hemos quedado sin trabajo, nos ha reducido el trabajo, muchos no tienen trabajo, y los que han regresado con su trabajo a veces tienen sueldos inferiores a los que tenían antes, ahora solo por comisión. Estamos mal en ese sentido, y eso está afectando, como les decía anteriormente, las relaciones, los estudios. Los patojos no pueden ir a la universidad, los niños no pueden ir al colegio, y ya quieren salir, ya algo está haciendo. Y también a lo que vamos a entrar ahorita, que nuestra fe está siendo probada. Los templos, las congregaciones, las iglesias cerradas, y yo realmente creo que nos va a tocar un buen tiempo por prudencia el regresar a congregarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso está probando nuestra fe. Hay mucha gente que dependía exclusivamente de este domingo para venir, congregarse, adorar y exaltar a Dios. Bien hecho o mal hecho, no les puedo decir yo si está correcto o no. Dios será quien juzgue a cada uno de ustedes. Pero muchos necesitaban ese momento para congregarse. Y hemos entrado en esa crisis. Ahora, ¿qué ventajas tiene la crisis desde el punto de vista espiritual? Porque aquí tenemos que ver dos cosas. Si nuestra vida está sustentada por lo material, ya sabemos qué pasa. Pero si nuestra vida está sustentada por lo espiritual, podemos salir avantes. Y podemos realmente reconocer que este tiempo, en lugar de ser un tiempo malo, es un tiempo de bendición. Es un tiempo de bendición. Y estamos hablando, siempre hemos hablado, toda la vida hemos tenido crisis, y le hemos hablado de estar en medio de la tormenta, le hemos hablado de ir por el valle de sombra y de muerte, y también hemos hablado de desiertos espirituales. Hoy vamos a utilizar la analogía de los desiertos para ver las crisis. Primero les voy a decir que a nadie de nosotros nos gustan los desiertos. No sé si a alguno de ustedes, pero a mí no me gustan los desiertos, no los quiero, por supuesto que no los quiero, ni deseo ningún desierto para alguno de ustedes. Sin embargo, si usted no ha pasado ningún desierto, principalmente los patojos muchas veces que han tenido en abundancia y que no han visto la escasez, todo les ha ido bien, porque en la abundancia es difícil de ver muchas cosas. Yo les digo, les aseguro que si ustedes no van al desierto, el desierto les va a llegar en algún momento de su vida. Y esos desiertos son aprovechados por Dios para muchas cosas, y es lo que vamos a ver. Son parte primero los desiertos de un plan de Dios. Son parte del plan de Dios y no podemos evitarlos. Tenemos que verlo como un regalo y como una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto Él nos quiere amar, quiere demostrarnos su amor. Y una cosa que tenemos que ver importante es que el desierto no es la meta. El desierto
es el camino para llevarnos a la meta. ¿Y cuál es la meta? El camino de abundancia, la vida abundante que Jesucristo ya compró por nosotros. Amén. Es la vida abundante que Cristo nos da. Los desiertos no son la meta final. Los desiertos son lugares o tiempos incómodos, difíciles, de gran calor, me podrán decir ustedes. ¿Qué calor es? El fuego de Dios. Muchas veces es el fuego de Dios que estamos sintiendo, ese fuego consumidor, porque el Señor quiere botar algo de nosotros. Le caracteriza la soledad. El desierto es de soledad muchas veces, de carencias, de desesperanzas, de una vida sin fruto, una vida infructuosa. Todo esto caracteriza a los desiertos y no nos gusta. Sin embargo, como les dije, para el Señor es de un valor supremo los desiertos para nosotros, porque ahí Él es el que principalmente sale a buscarnos, Él quiere amarnos en el desierto. Hay varios propósitos que tenemos que ver claros en el desierto, y es que ahí el Señor nos ayuda a crecer y a madurar en Él. Y por regla general, sabemos que las personas que han crecido espiritualmente, todos estos hermanos pastores, aquí en la congregación, fuera de la congregación, que han crecido, yo estoy seguro que han crecido más fuertemente, disculpen la expresión más fuertemente, pero bueno, que han crecido de esa forma y con fuerza, han crecido más en los tiempos de crisis que en los tiempos de abundancia. Abundancia no me refiero simplemente a lo económico, me refiero a cuando todo va bien y va viento en popa. El crecimiento mayor es en el tiempo de crisis, es en la mayor. Y seguramente, por ejemplo, ¿cuál es uno de los ejemplos que podemos utilizar nosotros de alguien que creció y maduró en el Señor? Podemos utilizar a Moisés y sus 40 años que estuvo antes en el desierto, antes de sacar al pueblo de Israel al desierto, a su propio desierto. Esos 40 años de Moisés fueron unos años donde el Señor le enseñó a crecer y a madurar en Él. Amén. Y era necesario, sí era necesario, porque el Señor lo iba a usar a Moisés, iba a usarlo, y antes de usarlo era importante que Moisés tuviera un encuentro con Él. No hay mejor lugar para encontrarse con Dios que el desierto mismo. Un desierto donde Moisés lo conocía como la palma de su mano. ¿Qué es la palma? Lo conocía de la palma y del otro lado de la mano. Moisés durante 40 años recorrió ese desierto, conocía todos sus escondites, todas las cuevas que había. Él durante 40 años conocía ese desierto. ¿Y qué pasó? De seguro, con los calores grandes que hay en esos lugares, yo estoy casi seguro que en algún momento pudo ver de que algún chiribisco, alguna planta encendía fuego por sí sola. Y de repente recibe un llamado con algo sobrenatural que no era lo que estamos acostumbrados. Y le voy a pedir a Raiz que leamos Éxodo 3, del 1 al 5. Dice que cuando Dios llamó a Moisés, lo hizo en un día común y corriente. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gracias. Entonces dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro.
estaba en un día común, normal, trabajando. Él no estaba en un retiro espiritual. Lo llamó en un día de trabajo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos, mis hermanas? Que para nosotros, los que hemos recibido al Señor aquí en nuestro corazón, cualquier día, cualquier momento, en cualquier instante, nosotros podemos recibir la voz de Dios. Amén. Ahora, Moisés, como le ha de haber dicho, yo no sé cómo le dijo, pero yo jamás he escuchado la voz audible de Dios, a menos de que cuando leo la palabra en voz alta, he escuchado la voz de Dios, pero yo jamás he escuchado un llamado. No sé por qué razón, tal vez alguno de ustedes sí, pero tal vez lo importante es que tengamos, para poder recibir, aquella disposición de poder escuchar la voz de Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios. Ahora, yo les voy a decir algo. El haber recibido al Señor y tener un encuentro con Dios, pues los dos son encuentros, pero los dos son diferentes. El encuentro con Dios que yo le hablo es aquel encuentro que deja huella, que deja una marca, que cambia tu motivación. Aquel encuentro que no puedes borrarlo, y aquel encuentro donde tú puedes dar la garantía, no de tu conversión, puedes dar la garantía. Yo estuve con el Señor y Él me habló y tú eres diferente. Amén. Y tú eres transformado. ¿Por qué? Porque desde que tienes ese encuentro verdadero, en cualquier parte donde vas, tu motivación ya no vas a ser tú mismo. El desierto es un lugar donde el Señor nos ha llevado para encontrarnos a nosotros mismos. Y eso se desinfla. Entonces ya no vas a ser tú, sino que tu motivación principal va a ser el Señor. A tal que Moisés vino al Señor y le dice: Moisés, yo ya no voy a caminar con el pueblo. Son tercos, son rebeldes, y yo decido ya no caminar, y les voy a mandar un ángel para que los conduzca. Y dice, bueno, Moisés, y le dice, bueno, yo al ángel no lo conozco, pues, no conozco ni su nombre, a ti te conozco. Si tú no vas conmigo, yo no sigo. Si tú no vas conmigo, yo no sigo. Entonces, ¿cómo la motivación de Moisés, que hace 40 años atrás, su motivación era librar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas, hoy es, no, Señor, sin tu presencia yo no voy a ningún lado, y eso es lo que usted y yo tenemos que procurar. Tenemos que pedirle al Señor de su gracia para que encienda ese fuego interno, que deje esa huella, que deje esa impronta, y podamos realmente decir: Señor, yo sin tu presencia no voy a ningún lado. Soy cristiano aquí, soy cristiano en mi casa, soy cristiano en mi trabajo, soy cristiano con mis amigos, soy cristiano en todos lados. ¿Por qué? Porque Jesús compró mi vida, y hay gratitud. Amén. Y hay una gratitud, y yo no sigo si tú no estás. Eso es a lo que el Señor nos quiere llevar. No hay mejor lugar que el desierto para que nuestro orgullo sea derribado o desinflado. Si lo hemos inflado mucho, basta un alfiler y el orgullo viene acá. Miren, por ejemplo, estamos hablando de Moisés, de esos sus 40 años, de ser un príncipe. Eso, no conocemos mucho de la historia de los años de Moisés en el palacio, pero yo supongo que había privilegios, que había opulencia, y él era un personaje famoso. Desafortunadamente le descubrieron su asesinato y tiene que huir, y huye al desierto, y ahí en el desierto, después de ser un señor famoso, un don famoso, ahorita es un don nadie lo conoce. Yetro lo conoce ahora y le dio a su hija para que se casara con él, y el primer hijo le ponen Gersón, forastero en tierra extraña. Era fugitivo, era un don nadie, era un forastero. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, él estaba huyendo, y probablemente su motivación cuando él asesinó al egipcio venía de su orgullo. Recuérdense que la tendencia natural de un corazón caído
como el suyo y como el mío, la tendencia natural es a que nuestro orgullo se infle y se infle y se infle y se infle cada vez. Pero ¿qué pasa cuando hemos tenido crisis, cuando hemos tenido desventuras en la vida y ese orgullo se va desinflando y desinflando y el Señor nos va haciendo chiquitos, chiquitos, chiquitos? A veces es necesario, mis hermanos. A veces es necesario. Yo lo veo como una materia requisita en la vida de todo aquel que quiera servirle al Señor. Una materia, y tenemos que pasarla. Nuestro orgullo debe de ser desinflado. Ahora, el desierto, si algo hay precioso en el desierto, porque después de que Moisés le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no sigo. Y es más, muéstrame tu gloria, le dijo. Y entonces el Señor viene y le da una serie de instrucciones de cómo va a pasar él frente a él, cómo lo va a cubrir con su mano y va a pasar, y que de espaldas va a poder sentir la presencia de Dios, pero el Señor le revela su nombre. El Señor le revela sus 12 nombres a Moisés. Éxodo 34, 6. Esa es la tarea para la coinonía, los que no se les olviden hoy, recordarse los nombres del Señor. Le da las características de su nombre. Si le da su nombre con 12 nombres, es porque él en el desierto se va a mostrar con esos 12 nombres. Y 11 de ellos, los primeros, ustedes cuando miren Éxodo 34, 6, los 11 primeros nos habla de la misericordia de Dios, de un Dios perdonador, de un Dios justo, de un Dios piadoso. Solo el último nombre dice juez justo. Un juez justo. Entonces el desierto es un lugar donde el Señor se brinda, se despliega para que nosotros podamos conocer su carácter. Y al conocer su carácter y que nosotros conozcamos lo grande que hay en Él, lo grande que es Él, nosotros podamos reconocer también cuál es nuestro tamaño, nuestra pequeñez. Moisés, por ejemplo, sabía lo que era. A esta altura él sabía lo que tenía, sabía lo que era, sabía lo que podía salir de su corazón, sabía que él era capaz de muchas cosas. Y ahí por eso fue un buen momento donde el Señor pudo tratar con él y ponerlo en su lugar. Y por eso él lo llamó, porque ya lo había desinflado completamente, vació su corazón. Y muchas veces para nosotros poder recibir lo que el Señor tiene que darnos, su amor, su misericordia, su espíritu, Amén. tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para Él podernos llenar. Totalmente. No hay nada como el desierto para ver la grandeza de Dios, mis hermanos. Y también es un lugar donde podemos depender, aprender dependencia del único, de Dios. Ahí se encontró el Señor con un Moisés que era más maduro, que ya no era tan impulsivo, que ya no era tan agresivo y que ya no era tan autoconfiado. Y ahí Moisés ya estaba tan desbaratado que ya no podía confiar ni con él mismo. Entonces le enseñó a depender de él. Le enseñó a depender de él. Y ahí el Señor nos reduce. Juan tenía razón cuando decía, yo quiero menguar, decía, como la canción que tanto nos gusta. Yo quiero menguar para que crezcas tú. El Señor nos va a utilizar, nos va a usar en el buen sentido de la palabra, nos va a usar cuando tengamos nosotros un tamaño usable para Él. ¿Media vez seamos muy grandes? No, pues, no le cabe en la mano, pues. Pero cuando tenemos el tamaño real que el Señor quiere darnos, ahí puede utilizarnos. Y el desierto, tengamos presente que no es nuestra casa. El desierto es temporal. El desierto solo es un camino para llegar a nuestra casa. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 22 y 23, Dios le dio instrucciones a Moisés que le diera a Faraón que dejara ir a su pueblo. Y dice así, Éxodo 4. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito.
Te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Wow. Hijo de Dios. El Señor dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito, mi varón. Y como si tú no obedeces, no acatas mis órdenes, yo mataré a tu hijo. Imagínense, comprendamos la profundidad del mismo Señor que dice, Él es mi hijo, y es lo que nos dice a nosotros, y dice, y lo vas a dejar ir para que me sirva. En otras traducciones dice, para que me adore, y además sirva. Si lo vemos en la traducción en el diccionario Strong, dice, sirva, abad, y abad es adoración, siervo abad es aquel que adora. El Señor sacó a su pueblo para que le adore, para que le ame, le quería enseñar a amarle. Amén. Esas son las funciones del desierto de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿quién quiere robarte tu adoración? ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? Dice que el diablo lo llevó a uno de los montes altos y le permitió ver todos los reinos de la tierra y le dijo, si te postras y me adoras, todo eso será tuyo. Si se lo dijo a Jesús y nos lo dice a nosotros por un plato de lentejas, abramos los ojos, mis hermanos. Lo que el diablo quiere es robarte la adoración, esa adoración que le pertenece a Jesucristo. Amén. Esa adoración que le pertenece a Dios. Eso es. Por otro lado, Dios quería sacar a su pueblo al desierto. Dios quería sacar a su pueblo de Egipto. ¿Por qué? Politeísmo, paganismo. ¿Funcionó o no funcionó? Para el Señor sí funcionó, pero ustedes pueden ver cómo prácticamente una generación entera quedó enterrada en ese desierto, porque no pudieron sacarse el Egipto que había dentro de su corazón. Y eso es lo que le sucede a la iglesia actualmente. Tenemos un corazón dividido, mis hermanos. Cuando les digo tenemos, por favor no se sientan aludidos. No se trata de que yo los esté acusando. Estoy hablando en una forma general, porque tal vez ustedes ya superaron lo que yo no he podido superar. Hay un corazón dividido. Y a veces se baja con el mejor postor. Ese corazón que todavía ama las cosas del mundo. Y el corazón que quiere tener una apariencia de piedad para Dios. Ese es el problema que tenemos, mis hermanos. Como que el mundo no sale de nosotros. Amén. Pero el Señor nos ama. Amén. Y el Señor ha tenido paciencia. Y si la ha tenido conmigo, la va a tener con todos ustedes. La va a tener con todos ustedes. Alguien que pudo haber salido victorioso de esta situación. Bueno, no, Jesucristo, por supuesto. Y ustedes pueden encontrar un montón de personajes en la Biblia que han salido victoriosos. Pero yo quisiera que leyéramos una parte en, por favor, Raiz, 2 de Corintios 11:23 en adelante. No sé. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros del mar, peligros de falsos hermanos. En trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. ¿Aprobó o no aprobó Pablo? Yo pienso que Pablo es un personaje tremendo. Amén. Yo a veces no entiendo mucho de las cosas de Pablo, porque realmente no puedo llegarle mucho a lo que él transmite. Es tan profundo pero ¿aprobó la materia? Sí la aprobó. Y si Pablo la aprobó, ¿será que usted y yo podemos aprobarla? Con el Señor sí. Con el Señor sí. Entonces, el desierto viene a ser el lugar de las pruebas. El desierto viene a ser el lugar donde el Señor nos enseña a aprender a amarlo. Amén. El desierto es un lugar donde el Señor nos prepara el ambiente para que nosotros nos enfrentemos con nosotros mismos. El desierto viene a ser un lugar que el Señor ha preparado para que mi fe crezca, a tal punto que Él quiere que crezca. Y yo les voy a hacer estas preguntas, y ustedes contéstenselas ahí, o si quieren contestarlas ahí en su familia, pero el Señor dice, ¿me amas por lo que yo soy o por lo que te doy? ¿Me amas por lo que yo hago por ti o amas a mi persona? ¿Amas las bendiciones? ¿Amas los dones? ¿O amas mis caminos y amas mi voluntad? ¿Estás dispuesto a seguir amándome a pesar de lo que venga? A pesar de lo que venga. Porque mis hermanos, si nos hemos situado y si este tema el Señor me lo puso, es porque estamos pasando por un desierto que no ha terminado y hay una incertidumbre. No sabemos lo que va a venir, no sabemos lo que va a pasar. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En estos desiertos, muchos de nosotros hemos tenido otros desiertos. Desierto sobre desierto. En el mundo se dice cuando, no creo que sea bíblico pues, pero llueve sobre mojado, ¿verdad? Hemos tenido ese tipo de crisis y ese tipo de desiertos. ¿Qué ha habido en mi corazón? ¿Ha habido adoración a Dios? ¿O ha habido con mis fuerzas puedo? ¿Ha habido queja? ¿Juicio para el gobierno? ¿Juicio porque no pueden hacer bien las cosas? ¿Más interesado con que las cosas se resuelvan de acuerdo a o quién? ¿O he aprovechado este momento? El Señor nos regaló esa cuarentena. Ahorita ya no estamos en cuarentena, pero nos regaló la cuarentena. ¿Para qué? Para que pudiéramos disfrutar de Él primeramente, pero que como familia pudiéramos, nosotros los hombres, los cabezas de hogar, hacer algo pues. Ahora sí hemos perdido la batalla y no hemos hecho nada. Nunca es tarde, mis hermanos. Nunca es tarde. Yo les digo, estamos pasando con Raiz un tiempo difícil, lo pasamos. Y el Señor, solo me recuerdo que Raiz me dijo un día, mira, si hasta aquí llegué, ya estoy lista, el Señor me ama, y aquí estoy. Y bendito sea el Señor, porque en algunos momentos miramos las pruebas como algo malo, y las pruebas realmente son una bendición. Las pruebas son una bendición. Las pruebas son una bendición disfrazada, pero son de bendición. Son momentos que tenemos que aprovechar. Y el Señor te pregunta, y me preguntó a mí,
me amas aunque no me sientas, me amas aunque no me sientas, me amas aunque no vean mis bendiciones por ningún lado. Ya van alrededor de 5 años con esta situación, por lo menos personal mía, 5 o 6 años, y me sigues amando. Sí, te sigo amando, Señor. Tú eres el motor de mi vida. En algún momento que no recuerdo, yo me peleé con el Señor, tal vez fue hace unos 8 años, me peleé con el Señor, y estaba yo en el carro platicando, y le dije, Señor, ya no quiero nada. La verdad es de que estaba mejor antes. En el mundo me estaba yendo súper bien, y ahora contigo pues, no miro las bendiciones. Yo estaba buscando las bendiciones del Señor y no al Señor. Y el Señor, y dije, me voy a ir. Y el Señor, se los cuento para que no espiritualicemos todo. El Señor me dijo, con una canción que se llama La Media Vuelta, me dijo, yo quiero que te besen otros labios y que me compares. Cuando eso llegó a mi corazón, wow, me desarmé completamente. Pregúntenme si me fui al mundo. No, el domingo ya estaba lavando aquí, tal vez con Osbert o con alguien, no recuerdo. Extraño esos momentos, Osbert, ya van a llegar. Así es. Y la nación de Israel, el pueblo de Israel, fue probado en varias situaciones. Vamos a revisar 4 momentos. 4 momentos vamos a revisar donde el pueblo de Israel fue probado. Y fue probado con cosas externas. La primera es en Éxodo 15:25. ¿Qué había pasado aquí? El pueblo había pasado al desierto, había recibido la sangre del Cordero de la Pascua, la columna de nube y fuego, había atravesado el Mar Rojo, los egipcios todos habían sido destruidos y habían quedado muertos en el mar. Y entonces uno, ¿qué es lo que dice? Si así me fue al principio, en el resto del camino me va a ir súper mejor. Pero ustedes se recuerdan cuál fue el primer lugar donde llegaron. Leamos Éxodo 15:25. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Ok, al lugar donde habían llegado era Mara. Ahí es donde encontraron esas aguas amargas, y el Señor da instrucciones. Y el Señor da instrucciones. Y por lo regular, cuando leemos esos pasajes, nos quedamos con la última cita, la donde dice, ninguna enfermedad, la última frase donde dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te las enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¡Ah, qué citona! Él es mi sanador. Sí, pero nos olvidamos de ver lo que está antes, y dice, allí los probó. Ahora, ¿qué está probando Dios? ¿Y por qué está buscando Dios probar al pueblo de Israel y a mí en esa fase del camino? Vamos a la siguiente cita. Éxodo 16:4. Ellos ahí tienen hambre. El pueblo de Israel tiene hambre y murmuran, como de costumbre. Murmuramos como de costumbre, en contra de Moisés y en contra de Dios. Y dicen, nos estamos muriendo de hambre. Allá en Egipto teníamos abundancia y aquí no hay nada que comer. Entonces viene el Señor y les da maná. Yo no me puedo imaginar cómo un hambre natural fue saciada con un maná que es espiritual. Pero el Señor tuvo que mostrarse así. Y con el maná venía un panfleto de instrucciones. Ustedes pueden recoger esto y no recoger esto, y hacer esto y hacer lo otro. Entonces leamos la cita.
Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Para que yo lo pruebe. Para que yo lo pruebe. ¿Qué es lo que anda probando el Señor en nosotros? Tal vez ya les vino algo ahí a su mente. Obediencia. Amén. ¿Y no que el Señor nos había sacado al desierto para enseñarnos a amarle? Sí. La obediencia tiene que ver con el amor. Veamos Juan 14, el 21 y el 23. Y nos va a dar la respuesta. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Dios desde siempre ha querido morar en medio de su pueblo, y ahora mora en nuestro corazón. Desde el Génesis quiso morar con Adán y Eva y con sus descendientes, en Egipto, en Israel, en el desierto, en la tierra prometida. El tabernáculo es una muestra de ellos. Siempre ha querido morar entre nosotros. Y ustedes me dirán entonces, como les decía, ¿y no que en el desierto nos iba a enseñar a amarle? Él escondió esa palabra de enseñar. Él no podía decir, ámenme, ámenme, y ponerlo en la Biblia, ámenme. No se miraría bien. Lo escondió atrás de la ley. Si ustedes cumplen la ley, están mostrando que me aman. Así es. Amén. Esa es la prueba. Está probando obediencia y está probando nuestra fe. El siguiente pasaje, Éxodo 17, del 6 al 7. Aquí la historia es... mejor léelo por favor. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿Está pues el Señor entre nosotros o no? Y el Señor dice que murmuraron porque no tenían agua para beber. Y aquí está la historia. Pero no dice pruébenme. Sin embargo, si nos vamos al Salmo 81:7, nos da la respuesta. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Junto a las aguas de Meriba te probé. Nuevamente, ¿qué está probando? Nuestra obediencia, nuestra fe. Y la última que vamos a ver, Éxodo 20:20. 2020, ¿verdad? Y me dirán, sí, el Éxodo 20, quienes se recuerdan y han leído la Biblia, saben que en Éxodo 20 está la descripción de la ley de Dios. O sea, cuando él en el monte de Sinaí se presentó y con voz audible dictó la ley, etcétera, etcétera. Y entonces en el Éxodo 20 viene y dice así. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Siempre la obediencia atrás de la ley, la obediencia atrás de los estatutos de Dios. Es la forma como amamos a Dios. Y aquí Dios está tratando que se forme en nosotros fe, está tratando que se forme la obediencia, y al final de cuentas,
¿A qué nos ayuda? A amar al Señor con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Y en medio de la crisis, en medio de los desiertos, tenemos dos opciones. Uno es, o nos rebelamos y salimos corriendo, o hacemos una elección fría y calculadora y le decimos a Dios: Señor, no te veo por ningún lado. No te siento por ningún lado, Señor. No entiendo lo que está pasando, no lo entiendo. Pero una cosa sí sé, que te amo. Amén. Te amé al principio, te sigo amando hoy. Amén. Te amé cuando te sentí, te amé cuando no te sentí. Y hoy que no te siento tanto, Señor, no entendía. Pero hoy te sigo amando. Amén. A pesar de que no te entienda lo que está pasando. Amén. Y mi elección eres tú, Señor. Gloria al Señor. Amén. Estas cosas, este desierto, hace que nuestra fe encuentre realmente un cimiento, que nos arraiguemos en el Señor. Amén. Que nos cimentemos en el Señor. Amén. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por delante te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te acordarás de todo, dice. No te acuerdes nada más de las cosas que te convienen, acuérdate de todo el camino, porque el camino del desierto, aunque sea de aflicción, el Señor es un Señor que maneja balance. Y así como hay sufrimiento, hay placer. No solo te recuerdes de los tiempos buenos, porque los tiempos buenos realmente son a veces nuestros propios enemigos. Nos cuesta realmente rendirnos cuando todo va bien. Pero aquí dice el Señor: acuérdate de todo. Acuérdate de todo por donde te ha traído el Señor. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto viene a ser, todos hemos ido a un hospital, o todos hemos tenido consultas médicas, y muchas veces, para que el Señor conozca mi corazón, si no puede con un examen clínico determinar qué es lo que hay adentro, tiene que tomarme una radiografía, exámenes de laboratorios, tomografía, resonancia magnética, PET scan, lo que ustedes quieran. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico. Y cuando hace el diagnóstico, me dice: usted tiene el colesterol alto, tiene el colesterol bajo, está nave, está esto, está lo otro. ¿Qué hace el Señor cuando hace el diagnóstico de nuestro corazón? Quiere que salga a luz lo que hay adentro. Tibieza. Recuérdese que la tibieza el Señor la aborrece. Rebeldía. Prioridades que no son Él. Mentira. Orgullo. Etcétera, etcétera. ¿Qué hay en su corazón, mi hermano, mi hermana? ¿Qué hay en su corazón? Aproveche este tiempo, porque el Señor quiere hacer ese diagnóstico. Amén. Y que el Señor conoce su corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? El Señor conoce lo engañoso de mi corazón. Yo no sé si el suyo, pero del mío sí lo conoce. Y sabe que es engañoso, y que es terco, y que es malvado. Él ya lo sabe. Él sabe lo que hay en mi corazón. Pero Él quiere que yo sepa lo que Él ya sabe de mí. Amén. ¿Para qué? Para poder dar un tratamiento. Así es. Y todos sabemos cuál es el tratamiento que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque nos ha dado los recursos. No necesitamos ir a comprar a ningún lado ningún tipo de recurso, porque Él ya nos lo dio todo. Nos dio su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Nos dio su nombre. Amén. Gloria a Dios. Nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su palabra. ¿Qué más queremos? Sí, Señor, soy culpable. Perdóname. Amén. Perdóname.
perdóname, Señor. Y ese es el tratamiento que el Señor nos da. Y como podemos ver, en el desierto nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Osberto, yo te pido que te prepares, ya vamos a terminar. Pero 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube e iba delante de ellos. Y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. ¿Quién anduvo con ellos durante todo el desierto? Cristo. Cristo viajó en el desierto con ellos. Cristo está en el desierto con nosotros. Amén. Cristo está en el desierto con nosotros. Yo solo te pido, mi hermano, que le pidas gracia al Señor para que te dé gratitud, para que no seas un adorador como cualquiera de los otros, porque un adorador que adora sin gratitud no hay fruto. Amén. Pero alguien que tiene gratitud en su corazón puede adorar con libertad. Amén. Puede reconocer que Él es y no yo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esos desiertos. Gracias, Señor, por esas pruebas. Gracias, Padre. Gracias Sí, porque nos gracias. permites ahí conocer de tu carácter, Señor. Sí, Señor. Conocer que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ante todo, gracias, Señor, porque nos dejas reconocer tu soberanía sobre nuestras vidas, oh Dios. Tú eres un Dios soberano. Tú lo eres, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mostrarte a nosotros, a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que así como fue este mensaje de bendición para mi vida, sea bendición para mis hermanos, Señor, que están escuchando hoy, Señor. Que les permitas disfrutarse de este desierto, Señor. Porque tú eres nuestro gozo, Señor. Tú eres, Señor. Con abundancia, Tú eres, Señor. con escasez, tú eres mi gozo, Tú Señor. eres, Señor. Con enfermedad, con sanidad, tú eres mi gozo, Tú Señor. eres, Señor. Con trabajo, sin trabajo, tú sigues siendo mi gozo, Señor. Sí, Señor. Tú eres. En ti estamos completos, Señor. En ti, Señor. Ara